son el tema de baterías. El tema muy corto, pero muy importante a la vez, debido a que va a definir básicamente el tiempo de autonomía que el sistema va a trabajar cuando no se tenga radiación solar sobre los paneles. Entonces, muy importante este parámetro, básicamente considerar el tiempo de autonomía y el tipo de batería que vamos a utilizar en nuestro sistema. Bueno, la batería básicamente es, podríamos decir, es el pulmón de nuestro sistema. Es un componente que va a definir nuestro pulmón. En este caso hay que definir, como yo le dije, dos cosas. Uno, el tipo de batería, la configuración y el parámetro que va a definir cuántas baterías vamos a considerar el tiempo de autonomía. Este tiempo de autonomía va a estar definido de acuerdo a la aplicación, de acuerdo al crítico de la aplicación. Puede ser un tiempo de autonomía de 24 horas, 48 horas, etc. Pero ese tiempo de autonomía lo tenemos que definir nosotros. Como por decir, fíjense, en este caso vemos una aplicación sencilla, ¿no? Tenemos el panel, regulador, batería, inversor y cargas. Y en las cargas se puede ver que es un sistema de alimentación domiciliaria. Tiempo de autonomía para, en este caso, podemos considerar 4 horas. ¿Por qué? Porque es el tiempo que nosotros podemos quedarnos sin energía hasta el momento que solucionemos ese problema, ¿no? En este caso, ¿cuál es el problema? Que nuestros paneles no estén trabajando, ¿no? Continuamos. Tipo de batería. Una de las baterías conocidas son las plomoácidas. Bueno, son muy comunes en las movilidades, muy utilizadas. Todos conocemos este tipo de batería. Básicamente se utiliza esta batería como arranque. Una de las características es que suministra una intensidad de arranque grande, ¿no? Bueno, lo que es ideal para motores de arranque, ¿no? Pero, en nuestro caso, en sistema fotovoltaico, en nuestra aplicación, no es debido a la curva que tiene, al pico del arranque, debido a este efecto, no es recomendada, podríamos decir, recomendada. Porque a nosotros nos interesa, en nuestra aplicación, debería aguantar una profundidad de descarga, en este caso elevada, pero a voltaje constante durante la descarga. Pero estas baterías lo que hacen es, tienen un pico, y se descargan, ¿no? Pierde voltaje. Por eso es que va a durar, en este caso, duraría menos, ¿no? Porque nosotros, este tipo de baterías, el pico, en este caso, no es, el sistema de nosotros, no es como el pico de arranque de la batería, ¿no? Podríamos decir, es un pico pronunciado, digamos, una curva pronunciada, constante, de acuerdo al consumo. Bueno,
Una de las características, en este caso ya todos lo conocemos, estas son, si hablamos de soportería, no es recomendable colocar en un cuarto todo cerrado, debido a lo que lleva, en este caso, plomo ácido. No se la puede echar por el líquido que tiene. Hay que estar constantemente verificando el nivel del agua destilada. Bueno, esas son una de las desventajas de este tipo de baterías, ¿no? Las baterías, en este caso, tipo AGM, o conocidas mayormente como selladas o secas. Estas baterías son ideales para aplicaciones solares debido a que está sellada completamente. No requiere mantenimiento. Y bueno, otra de sus ventajas es que tampoco requiere en este caso ventilación. Entonces podríamos poner en lugares pequeños encerrados, a comparación de la otra. A la comparación de la anterior, la otra es de plomo ácido. En este caso, internamente tiene una gasa de humedad que se mantiene en contacto con las placas, ¿no? Por eso es que estas son selladas, ¿no? La otra, batería de tipo gel. Respecto a precio, esta es un poquito más cara. Una de sus características es por estar fabricado con un gel impregnado en todas las placas. Entonces, a comparación de la anterior, de la primera que era ácido, y de la segunda que era una gasa húmeda, en este caso es un gel que se impregna en todas las placas, ¿no? En este caso no requiere mantenimiento, sellada totalmente. En este caso, en el primero son los mantenimientos que nosotros ya conocemos, ¿no? Normales, que se le hace a una batería de auto. En el segundo y en el tercero podríamos monitorear la temperatura con una pistola, se llama esta pistola, se me fue el nombre ahorita, térmica, para ver el comportamiento de la temperatura de la batería, ¿no? Sí. Bueno, recordando un poco de lo que vimos anteriormente, la batería de plomo ácido son baterías húmedas que contienen partículas de plomo. Eso mismo es que no es recomendable colocar en lugares cerrados, si no tienen que estar ventilados. Una de las características principales son su rápida carga y rápida descarga, ¿no? En este caso por el motivo que tiene un pico en el pico de corriente. Y la otra que son baterías pesadas, ¿no? Una de sus ventajas, podríamos decir, bajo costo, ¿no? Tenemos una de las partes de la batería. Mayormente no vamos a entrar a detalle, bueno, como son baterías convencionales, y bueno, casi ya todos conocemos, y bueno, en electricidad del automóvil lo van a ver a detalle. La batería tipo AGM, como vimos anteriormente, son combinaciones de materiales metálicos: plomo, zinc, magnesio, hierro, carbono y en estado húmedo. Son totalmente cerradas, ¿no? Entonces, esa es una de las ventajas respecto a las anteriores, en tema de mantenimiento. Libre de mantenimiento, debido a lo hablado, debido a las anteriores baterías. Se consigue diferentes configuraciones, ¿no? Estamos hablando de configuraciones de voltaje, ¿no? Claro que estas son
en precios constantemente más elevadas, ¿no? ¿Qué nos interesa a nosotros conocer para el dimensionamiento de nuestro sistema fotovoltaico? Lo que debemos considerar en el diseño son el voltaje de operación, recomendado 12 voltios. La energía de almacenamiento. Esta energía de almacenamiento nosotros lo vamos a determinar de acuerdo a nuestra planilla de cargas, ¿no? Pero de acuerdo a nuestra planilla de cargas, pero considerando un tiempo de autonomía, ¿no? Para dimensionar el banco de batería, en el cual cuando ya veamos los cálculos, vamos a definir los tres parámetros, ¿no? Voltaje de operación, la energía de almacenamiento, en este caso amperohoras, y el tiempo de autonomía. Con esos tres parámetros ya podemos hacer nuestro diseño de nuestro banco de baterías, ¿no? De acuerdo a nuestro cuadro de cargas. El cuadro de cargas lo vimos en el tema anterior. Entonces nosotros ya tenemos definido nuestro cuadro de cargas. Fíjense que este es un tema, es la continuación del anterior. Si no han definido su cuadro de cargas, si no se ha entendido, no han realizado todavía su cuadro de cargas, no van a poder seguir avanzando hacia adelante, ¿no? ¿Qué parámetro más deberíamos considerar? Bueno, analicemos aquí en la tabla. ¿Qué nos indica estos valores? Como por decir, aquí tenemos 20 horas de capacidad. ¿Qué quiere decir esto? Digamos, esta batería es una batería tipo C20. Básicamente nos está diciendo la cantidad de carga que es posible extraer en 20 horas. A una temperatura, en este caso tenemos una temperatura de 25 grados, ¿no? Y aplica para todos los mismos. ¿Qué quiere decir? Esta batería de este modelo a esta capacidad, en este caso esta batería es una C2, se le es posible extraer 23.6 amperios a una temperatura de 25 grados centígrados, ¿no? Y así podemos interpretar toda la tabla, ¿no? Yo lo hice solo un análisis para, en este caso, mayormente ustedes lo van a ver en las especificaciones con C20, en este caso solo aparece 20 horas, ¿no? Repito de nuevo, quiere decir, o nos está diciendo la cantidad de carga que es posible extraer en 20 horas a una temperatura de 25 grados centígrados. Es muy importante pedir al fabricante o al proveedor de las baterías esta especificación, porque yo voy a hacer mi diseño de acuerdo a esta especificación, ¿no? Entonces, si yo coloco mal los datos, entonces todo el diseño también va a ir acarreando los errores. Entonces, el otro parámetro de la especificación, ¿no? Número de celda 12, voltaje de operación nominal, electrolito, la operación de el rango de temperatura de operación normal. Tengo un cacho, voy a ir agregando. Ya. Bueno, en resumen. Voltaje recomendado, 12 voltios. Determinar nuestra energía de almacenamiento, en este caso de acuerdo al cuadro de carga, cuando hagamos el diseño, la parte de cálculo, lo vamos a ver. Segundo, solicitar las especificaciones de la batería para el diseño, ¿no? Y interpretar cada uno de los parámetros. Fíjense que aquí cuando decimos 20 horas, aquí tenemos en amperios horas y aquí en kilovatios hora. Mayormente nosotros vamos a manejar la capacidad en amperios hora. Otro parámetro importante es el ciclo de vida
de la batería. En este caso tengo una gráfica de ciclo de vida de 5 horas. Fíjense, de acuerdo a la profundidad de descarga, va a tener un ciclo la batería. ¿Qué quiere decir? Si tengo mayor profundidad de descarga, como puede ser al 100%, tenemos 420 ciclos. Si yo tengo una profundidad de descarga, en este caso del 50%, la batería tiene un ciclo de 1800. ¿Pero qué quiere decir esto? La profundidad de descarga de una batería es el porcentaje de la capacidad total de la batería que se usa durante un ciclo de carga o ciclo de descarga. Básicamente podemos decir que tenemos que considerar el ciclo de descarga, de profundidad de descarga de la batería, ideal que esté entre el 60 al 80% de la capacidad nominal. En algunos parámetros o hoja de datos viene con las siglas DOD, que básicamente es lo mismo que decir profundidad de descarga, ¿no? Mientras el DOD es mayor, es más grande, tenemos menos ciclos de uso que nos va a poder dar una batería. Entonces, si nosotros trabajamos un ciclo de profundidad de descarga entre el 60 y 80%, vamos a tener mayor ciclo, ¿no? Ciclo de vida de la batería. Denme un cachito, colegas que están entrando. A ver. Ya. Bien. Como vimos anteriormente, otro de los parámetros que afecta bastante es la profundidad de descarga, ¿no? Ahora tenemos otro. También van a definir el rendimiento de la batería. En este caso es la temperatura. Si la temperatura, en este caso tenemos una C20 y una C100. Entonces tenemos una temperatura de 20 grados, 20, 25. Fíjense, la C20 tiene el 100% de su capacidad. Mientras tenemos una temperatura menor, la batería tiene un porcentaje de capacidad menor. Ese es un parámetro que también se ve afectado, en este caso, el rendimiento de las baterías. Podríamos decir que el vida útil de la batería, unas recomendaciones es evitar cargar y descargar completamente. Esto es lo que se entiende, que los ciclos de carga recomendados lleguen entre el 70 y el 40%. Entre el 70 y el 40%. 70 y el 40%, ¿no? Por eso, más adelante, para que no ocurra, para que la batería no se descargue, nos vamos a ir para atrás. Ahí. Entonces, fíjense, la batería debería estar entre un 60-80% de la profundidad de descarga, ¿no? Lo ideal para que dure mayores ciclos. Entonces, y esto pueda durar mayor utilidad de vida, ¿no? De la batería. Entonces entra un elemento que lo vamos a ver en el siguiente tema, que va a evitar que la batería se descargue o se sobrecargue totalmente. Entonces entra otro elemento, en este caso de control, que es el regulador de carga, ¿no? Que debe evitar que se descargue totalmente o se cargue totalmente, ¿no? O se sobrecargue. Entonces, esta es la función del regulador, ¿no?
Obviamente no vamos a verla ahorita, pero más adelante vamos a explicar los tipos de reguladores que existen. En este caso son dos, y cuál es la ventaja y la desventaja de estos dos, ¿no? Bueno, Carlos Alberto levantó la mano. Ya, puedes hablar, Carlos Alberto. Profe, buenas noches. Cuando se refiere al regulador, ¿es el controlador de la batería? En realidad no solo de la batería, ¿no? Es de todo mi sistema. Es de todo el sistema. Es el cerebro, en este caso, de los sistemas fotovoltaicos autónomos. No me quiero adelantar un poco más adelante. Una de sus funciones es controlar el exceso de sobrecarga en las baterías. En este caso, como vimos que la batería no debería trabajar en un 60-80%, ¿no? Esa profundidad de descarga. Entonces, este se encarga de eso, ¿no? Podríamos, le vamos a decir que es el cerebro por ahorita. Existen dos, depende de la aplicación, ¿no? ¿Cuál nos conviene? Y también te mando en cuenta el tema de costo, ¿no? Yo no podría poner un regulador, en este caso me adelanto un poquito, un MPPT en una aplicación que no lo requiera, ¿no? ¿Qué quiere decir MPPT? MPPT que trabaja a la máxima potencia en su curva IB, que lo vimos en los temas 1, respecto a un PWM, digamos. Pero en resumen, sí podemos llamarle es el controlador del sistema aislado, ¿no? Bueno, no sé si hay algunas consultas. Le dije que el tema iba a ser muy corto. Voy a poner mi nombre en el chat. No sé si ya terminaron las tareas. Sí, Ángel, puedes hablar. ¿Pudiera volver a las diapositivas, por favor, ingeniero? Quisiera consultarle algo, pero no recuerdo muy bien el nombre. Ya, déjame compartir. Más adelante. La última parte, la parte de las gráficas, antecitos de amperaje versus temperatura y potencia versus temperatura. Eso, el ciclo de vida. ¿Será que lo puede explicar nuevamente esta partecita? Ya. Bueno, uno de los parámetros a considerar es la profundidad de descarga de la batería. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente estamos hablando que es el porcentaje de la capacidad total de la batería que se usa durante un ciclo de carga o ciclo de descarga, ¿no? Lo ideal es que si nosotros tenemos una profundidad de descarga del 50%, vamos a tener mayor ciclo, ¿no? 1800 ciclos de uso, ¿no? Pues si tenemos un ciclo de una descarga de la batería del 100%, vamos a tener un ciclaje de 425. Entonces, lo ideal es que este esté entre el 60 y el 80%, ¿no? No sé si con eso Entre 60 y 80%. Sí, ya cuando vayamos haciendo los diseños, nosotros vamos a considerar una profundidad de descarga del 60 entre el 80%, ¿no? Listo, ingeniero, gracias. Ahora vamos a ver unas especificaciones mejor de baterías. Déjenme, voy a compartirla mejor.
Deme un instante, estoy buscando los catálogos. Aquí tenemos una batería, en este caso, no la encontré, la tuyo. Lo que debemos considerar, dijimos, el voltaje, la capacidad, en este caso tenemos 100 amperes, horas, pero a 10 horas, ¿no? A 25 grados centígrados. El otro muy importante dato es el peso. ¿Por qué el peso? Puede ser que como estos sistemas son aislados, entonces si les va a tocar pasar un río, fíjense, van a hacer su diseño primero en papel, presupuesto, y les va a tocar, no sé, pasar una población que se encuentra de un río al otro río, ¿no? De un extremo al otro. Entonces, si ustedes seleccionan baterías bastante pesadas, va a ser muy dificultoso y mucha dificultad en el tema de traslado, ¿no? Es otro parámetro a considerar en el diseño, aparte de lo que ya vimos anteriormente. Y obviamente también las dimensiones. ¿Por qué las dimensiones? Porque hay que hacerles una estructura para poder colocar estas baterías. A esta estructura se les llama rack de baterías. ¿Qué más tenemos que no habíamos visto en el otro? Bueno, aquí tenemos las dos vistas, ¿no? Las baterías tipo gel y la EGM. Ese sería uno de los parámetros importantes, ¿no? Peso y dimensiones. Aparte de lo que ya vimos. Ángel José Viveros. Puede hablar. No, seguía, levantaba la anterior consulta. Ya. ¿Todavía tenemos tiempo? Sí. Ya vamos a buscar otro tipo de batería, a ver un catálogo. Por si acaso, toda la información de catálogos igual van a estar en la plataforma. Quiero mostrarles. Aquí, esto quería mostrar. Bueno, hay casos en que de acuerdo a la capacidad vamos a tener que usar baterías con voltajes nominales de 2 voltios. ¿Por qué? Debido a que estas baterías tienen mayor capacidad. Entonces nosotros esa batería, lo único que vamos a tener que hacer es hacer las configuraciones, ¿no? Para que nos dé el voltaje nominal que nosotros queremos. Y en este caso, si nosotros queremos 12 voltios, vamos a tener que hacer las configuraciones de baterías de, en este caso, serie para llegar a 12 voltios, ¿no? Pero se las utiliza debido a que tienen mayor capacidad, ¿no? Este tipo de batería. A ver si hay una foto por acá. Sí. Son este tipo de baterías tubulares o block, ¿no? De bloque de batería. Pero es debido a que en las convencionales, no vamos a la anterior, fíjense en la capacidad. ¿Dónde está la capacidad? No llegamos a tener como las anteriores, ¿no? No vamos a la primera. Ya. Ampere-hora, ¿no? Fíjense, como la de aquí, podemos llegar a tener una capacidad mayores a 1120 ampere-hora, ¿no?
Entonces, hay casos en el que sí se utilizan, seguramente sus colegas han visto en aplicaciones de baterías, en este caso, de 2 voltios, pero con mayor capacidad, ¿no? Más que todo por eso. Fíjense, las dimensiones también son distintas, son más excesivas en esta parte. Mucho va a depender del diseño que estemos haciendo y de cuánto nos da, en este caso, nuestra demanda para determinar cuánta batería vamos a requerir, ¿no? En nuestro sistema. Bueno, jóvenes, no quiero entrar en este punto ya al cálculo, lo vamos a ver en la próxima clase en conjunto. No sé si hay alguna consulta. Si tienen alguna consulta, pueden levantar la mano. ¿Cómo les fue con la tarea? ¿Todos la presentaron? Sí, sí, estaba interesante. A veces el tema de teoría no quiero darle muy extenso, pero igual se le va a seguir bastante información para que lo repasen en temas de batería y también catálogos, ¿no? Ya en el tema de cálculo vamos a ver en la próxima clase. Eso sí, la próxima clase que tengamos de energía, vamos a continuar el diseño con nuestro cuadro de carga. Les rogaría que estén con sus cuadernos de cuadro de carga. Hasta el punto donde determinamos los números de paneles, ¿no? Listo, jóvenes, si no hay más preguntas, nos vemos en la siguiente clase. Creo que no hay mañana porque tienen capacitación, ¿me confirman? ¿O ya recibieron su capacitación? El ingeniero Valdés dijo que había capacitación para nosotros el día viernes. Entonces, lo vamos a ver este tema el día lunes. Va a ser un poco más práctico el lunes, por lo cual les recomiendo tener su lápiz, cuaderno y su cuadro de carga. Listo, jóvenes, que tengan una buena noche y nos vemos entonces nos vemos el lunes. Hasta luego, viejo. Hasta luego, hasta luego.